Muchas gracias, Nicolás. Bueno, en realidad comienzo haciendo agradecimientos, ¿no? Y a Nicolás por tres cosas. En primer lugar, por la invitación a comentar. En segundo lugar, por el documento, que más allá del valor testimonial que hay aquí sobre una experiencia muy importante que le tocó vivir a Nicolás, es para mí el primer documento en formato libro que ya da pistas y ayuda a entender lo que ha sido el giro de Ollantumala, la traición de Ollantumala y de alguna manera entender estos 5 años de gobierno neoliberal en los tiempos de un gobierno nacionalista aparentemente, ¿no? Entonces ese valor también tiene este libro, ¿no? Es un texto que ayuda a comprender este giro. No entra en las causas, pero a través de la experiencia de Nicolás se marca lo que fue estos 5 años de retrocesos en lo que fue el original plan y el espíritu que llevó a la presidencia a Ollantumala. Y segundo, por compartir una reflexión y un balance personal y político, ¿no? de esta experiencia que incluye a un grupo grande de personas que estuvimos articulados, construyendo una propuesta de país. Entonces yo creo que ese agradecimiento por estas tres cosas es con lo que yo quería comenzar. Bueno, sobre los hechos que derivaron en que el canciller Roncagliolo, porque queda aquí bien claro cómo el canciller Roncagliolo es quien te pide la renuncia, en medio de unos detalles que todos los que leerán el libro van a disfrutar. Estos hechos me tocan mucho porque yo me encontraba en la redacción del diario La Primera con Raúl Wiener ese 2 de noviembre, ese viernes del 2012, esos primeros días de noviembre del 2012, cuando de pronto conocemos, oye, mira este video, lo que sale en El Comercio, de Nicolás Lynch, prosenderista. Entonces la primera reacción, discúlpame Nicolás, pero la primera reacción fue de risa, ¿no? Con Raúl, o sea, quien conoce lo mínimo de la trayectoria política de Nicolás jamás puede pensar que lo pueden acusar de un montón de cosas, no sé, en medio de la pasión política y todo, pero de prosenderista jamás, ¿no? Entonces primero nos inundó una especie de sorpresa que expresamos a través de unas sonrisas, y después ya viendo el hecho, nuestro primer norte con Raúl era: lo que dice la prensa concentrada no se cree, ¿no? Entonces vamos a analizarlo. Y es así que luego de comentar y entender con el video que se trataban de hechos aislados, como tú bien lo expones, es que Raúl escribe el primer artículo en tu defensa, que se llama El gobierno asustado, del 5 de noviembre. Tú habías llegado, me parece, el día 3 de noviembre, a la reunión con Roncagliolo y Claudio de la Puente, que se da cuenta en este libro, y Raúl empieza a decir o da cuenta de este tema del miedo a ser sepultado por los titulares que tenía Ollantumala, ¿no? Que es el método como le fueron torciendo el brazo y que tú muy bien llamas periodicazo, ¿no? Que le pones al gobierno, lo agarran a periodicazos. Tú mismo dices que te quisieron agarrar a periodicazos. Y este artículo del gobierno asustado, que tiene esta defensa a Nicolás Lynch, también señala que todo el camino de la traición de Ollantumala había sido esta metodología, ¿no? Viene un titular, el gobierno retrocede. Y hay un hecho que no está en el libro, pero que también advertimos. Yo no sé por qué no está en el libro, porque fue muy importante con esta treta que te montan, ¿no? Que es la reunión de Movadef con las Madres de Mayo, con una facción de las Madres de Mayo y con Pérez Esquivel. Es ahí que yo encuentro como un hecho que fue ocurrido en enero, porque en enero es que tú recibes las cartas de esta delegación de 20 o menos personas que son del Movadef y que están en Buenos Aires. Es como estos hechos que
suceden a principios de año, luego salen en la entrevista en marzo, es que son resucitados de alguna manera y se produce el montaje, ¿no? Este montaje que parece que todo lo que tú hiciste es tener reuniones y recibir a la gente de Sendero Luminoso en la embajada, y que ha sucedido la semana anterior, ¿no? Es un montaje bastante burdo y la andanada de artículos, ¿no? Entonces, también este hecho explica un poco cómo un periodista argentino señala y dice, pero ¿de qué se sorprenden si el embajador peruano se reunió con Mogadef? Y no fue así, ¿no? Lo que hizo fue recibir una carta e invitarlos a que salgan. Pero de ahí ya vino, o sea, encontraron el punto, el vaso comunicante adecuado para golpear a Nicolás. Claro, que este golpe no es porque es un hecho aislado, sino, como tú bien lo colocas, es parte de, o lo inscribes como parte de una estrategia para quitarle la influencia de izquierda a Ollanta. Y tú lo ubicas perfectamente con la revocatoria de Susana Villarán y también con este ataque que sufre Javier Descansé con el Congreso y que termina con la suspensión por 120 días, ¿no? Ahí hay una cita que dice, era golpear toda influencia que tenga todavía, después de la caída del gabinete Lerner, Nicolás Lynch, Ollanta Humala por la izquierda. Solo en esa época ya solo estabas tú, estaba Roncagliolo, creo que Humberto Campodónico todavía estaba en Petroperú, eran las pocas personas que quedaban de los originales que acompañaron a Ollanta Humala. Ahora, agarrar a periodicazos ya nos estaba mostrando el afinamiento del mecanismo de lo que posteriormente fue la prensa concentrada, que su objetivo menor o el interés menor para el cual se concentra es ventas, o es vender, o es abarcar el mercado. El objetivo político central es marcar la agenda. Y contigo, con lo de Susana Villarán, con lo de Javier Descanseco, se estaba probando el mecanismo que ahora nos ha querido poner a PPK, Alan García y a Keiko Fujimori como los tres de los cuales debe salir el candidato, o deben salir los dos que disputan la segunda vuelta, ¿no? Aunque ese escenario se está moviendo. Pero ese es el valor de la prensa concentrada, ¿no? Ese es el valor de los periodicazos. Sobre el giro de Ollanta Humala, ¿no? Porque tú mencionas aquí bastantes veces el giro, lo escribes en ese giro, que incluso te hace evaluar renunciar cuando cae el gabinete Lerner, pero la gente que hace política contigo te dijo, no, mantente ahí, todavía es una posición importante, igual que el caso de Petroperú y la Cancillería. Tú señalas que el giro fue el 6 de abril, o lo ubicas ahí para ponerle una fecha, ¿no? Cuando Ollanta Humala te llama y te dice, no vayas a la entrevista de Rosa María Palacios, no hables de cambio de modelo económico, no hables de nueva constitución, o sea, tus temas. Y tú sientes ahí el viraje. Yo, que compartí contigo de alguna manera la experiencia de Ciudadanos por el Cambio, ubico el viraje un poco antes, ¿no? El 16 de diciembre, era cuando Ollanta Humala presenta la plancha y cuando el discurso que fue elaborado por Ciudadanos por el Cambio es cambiado y todos nos enteramos cuando lo estamos escuchando, ¿no? Y donde ya él lo confronta y pasa a ser el candidato de Polo Blanco. Ahí es cuando lo quiebran Humala desde mi punto de vista, ¿no? Cuando le hacen entender y lo convencen de que como él estaba, no iba a ningún lado. Con esa polarización que él colocaba, no llegaba a ningún lado, ¿no? Y esa fue una tarea que de alguna manera contribuyó su asesoría de marketing político. Y ahí fue donde comienza el viraje, y el 6 de abril creo que sí es un punto importante, ¿no? Cuando ya te pide no hablar de la nueva constitución, y es cuando Ollanta rompe con esos temas. De ahí, claro, ya cuando todos notamos, y fue una decepción para quienes estábamos participando del programa de la Gran Transformación, fue cuando Ollanta Humala, antes de llegar al gobierno,
ya anuncia que el ministro de Economía era Castilla y el presidente del Banco Central de Alarde. Y Castilla también coloca el tema, también lo colocas ahí porque es central en la política exterior. Tú lo que haces en este libro también es dar cuenta de dos cosas importantes. Uno, de la influencia del Ministerio de Economía y Finanzas en la política exterior, con el tema del Banco del Sur, con el tema del Grupo de Trabajo de Integración Financiera, que finalmente cuando somos presidencia pro tempore no asume Castilla. Te encargaron temas álgidos, ¿no? Y además temas de confrontación con lo que terminó siendo el gobierno, que fue en vez de la gran transformación, la gran continuación, que era el Banco del Sur y era apoyar la UNASUR. Precisamente, ¿no? Sobre la política exterior tú das cuenta de eso, das cuenta de esa influencia que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo acabamos de ver, cómo sigue esa influencia cuando el Perú rechaza ser la sede de UNTAC, de la 14 conferencia o cumbre de la UNTAC. Claro, el Perú se siente muy cómodo de recibir al Fondo Monetario del Banco Mundial, pero muy incómodo de recibir una agenda progresista como la UNTAC. Entonces no le importa romper el compromiso asumido por Cancillería hace 2 años y simplemente con el pretexto del fenómeno del Niño lo quita. Y tú aquí das cuenta de eso, de cómo el ministro Castilla te obstaculiza. Incluso das cuenta de esta visita que te hace Silva Martinot, el ministro de Comercio, y entra en una actitud desafiante con la ministra argentina. También das cuenta del tema de la política pro-Washington de Cancillería, ¿no? Es una política pro-Washington que tiene una interrupción cuando entra Roncagliolo y con personas, embajadores políticos como tú, que levantan el nivel de relación con Argentina, que estaba completamente caído. No había ni computadora en el despacho del embajador, no había ni secretaria para el embajador peruano en Argentina, y tú lo llevas a un nivel 5, no solamente en el discurso, sino que arreglas el problema comercial que teníamos con Argentina, de unos productos que no entraban por esta política industrial que tiene Argentina y de protección también de su mercado. Y al entrar en contradicción y en temas que son de bastante controversia y muy contradictorios con la política de los últimos años en el Perú, es que ya se pide tu cabeza. Entonces, claro, todo ese ardid que te tienden, esa trampa que te tienden y ese montaje y eso que te agarran a periodicazos, porque cuando el Comercio da un titular, 2 titulares, 3 titulares, 4, 5, ya te demuelve, ¿no? Ahí pueden decir, o sea, Carlos Bedoya es un asesino, lo dicen 5 veces y todo el mundo está convencido de eso. Ese es el poder de la prensa concentrada. Das cuenta también de un hecho importante, ¿no? El tema de la fragata Montrose, que es la fragata inglesa que quiere entrar al puerto del Callao y que a través de tu gestión y el alerta que da esta Cancillería se logra evitar, con toda esa tensión que había por las Malvinas y este compromiso que tenían todos los gobiernos de América del Sur de alguna manera de evitar que un barco de guerra inglés pueda estacionarse en uno de nuestros puertos. Tú pones ahí digamos ya le rascas mucho al tigre, ¿no? Entonces ya eso era pedir tu salida. Evitas que llegue la fragata Montrose, comienzas a insistir porque el Perú entre a ser observador del Banco del Sur por lo menos, o entre a ser miembro pleno, era tu interés. Entonces efectivamente, si ya estabas tocando los temas que eran completamente contradictorios con el poder establecido y que había logrado influir a Ollantumala. También con el tema del TIAR, ¿no? De alguna manera alertas este intento del Perú por apoyar la política norteamericana y revivir este tratado interamericano de defensa que implicaba a Estados Unidos. Recuerdo ahí también la anécdota el hecho, ¿no? Que es uno de los primeros que explican la ruptura, que muestran la ruptura con Brasil o con el PT de parte
de Ollantumala, porque Ollantumala no solo te traiciona a ti, ni solamente a Ciudadanos por el Cambio, ni a 8 millones de peruanos, bueno, si quieren un poco menos de millones, que son los que votaron en primera vuelta por la Gran Transformación, sino traiciona a sus ex amigos, los presidentes progresistas, ¿no? Y eso también se da cuenta en este libro. Cuando el gobierno brasileño se entera por la prensa de que se había suspendido la compra de los Super Tucano y que le comprábamos a Corea los aviones KT-10, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver ese viraje en bastante tiempo. Bueno, para ir terminando, es interesante ver este libro cómo muestra la relación con Argentina. Es que este libro es bastante ágil, uno lo comienza a leer la primera página, no lo termina hasta la última, porque tiene un gran ritmo, mantiene un interés y es además contado de una manera distinta a los otros libros que yo he consultado, que he leído, de tu autoría, ¿no? Se sale de este lenguaje sociológico, intelectual, académico y entra a una crónica, a un testimonio que también es muy político, pero permite mostrar la ciudad de Buenos Aires, la cultura argentina, la relación histórica que tiene el Perú con Argentina, la influencia que marcó en el proceso de emancipación argentina Tupac Amaru, ahí cuando tú te declaras Tupac Amarista, de alguna manera para explicar cuando te dicen, ¿eres bolivariano o eres sanmartiniano? ¿No? Y tú dices, no, yo soy Tupac Amarista, en todo caso. ¿No? Poco sabemos que hubo un congreso de Tucumán que planteó una república de indios, que fue impulsado por Belgrano. Hay toda una influencia de Tupac Amaru en la independencia de Argentina. Incluso Fernando Tupac Amaru pasó sus últimos días allá, el tío de Tupac Amaru, que logró sobrevivir. Y que en esta también crónica, este paseo que nos hace por Buenos Aires en este libro, se nota esa relación y también, bueno, da cuenta de una sociedad bastante guiada por el pensamiento y la actividad intelectual. También se menciona tu preocupación por la comunidad peruana. Creo que eso es lo que más se ha perdido, ¿no? Era importante tener un embajador político en Argentina porque es el país de América del Sur donde más peruanos hay, 350.000 peruanos. Y creo que la gestión plural es como podría catalogarse, y de ahí viene la frase, la casa de todos los peruanos, ¿no? Que han querido torcer para decir, bueno, esta es la casa del Movadef. Y en realidad la casa de todos los peruanos debería ser una consigna de todas las misiones peruanas en los distintos países, y especialmente donde hay mayor cantidad de presencia de migración peruana. Creo también que te preocupaste por tener un equipo asesor en la medida de las posibilidades y lo que te permitía el presupuesto de la embajada, reclutar, convocar, ¿no? Acá está Ariela Ruiz Caro, que vive en Argentina y bueno, especialista en temas comerciales, y también otras personas que convocaste y que creo que te ayudaron y que te ayudaron a llevar este nivel de relacionamiento con Argentina al grado 5, como se conoce. Bueno, yo quiero terminar invitando a todos ustedes a leer este libro, a través de sus páginas entender esta pugna de poderes que explica un poco el viraje de Ollantumala, esta traición, ¿no?, que hemos vivido, y creo que va a dar mucho que hablar este libro. Creo que va a poner muchas cosas nuevamente en agenda y es muy pertinente que se haya publicado en un periodo preelectoral o casi electoral. Entonces yo termino dándote gracias y por permitirme hacer estos comentarios. Muchas gracias, Carlos. Dejo con ustedes al doctor Waldo Quesada. Muy buenas noches a todos. Yo deseo agradecer a la invitación de Nicolás a presentar este importante libro
y también por las generosas menciones que hace él a mi persona. En primer lugar, y como reconoce el propio autor, este es un libro testimonial, es decir, asevera o da fe de hechos ocurridos durante el ejercicio de un cargo público, asumiendo la responsabilidad por lo que afirma o relata. Debe tenerse en consideración, al momento de leer este libro, que Nicolás Lynch tuvo la calidad de embajador político. La ley de servicio diplomático, permite al presidente de la República como director de la política exterior del país, tenga la potestad de nombrar embajadores políticos. Estos suelen ser designados por su posición ideológica o profesional y no han hecho carrera de funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son cargos de confianza del gobierno de turno y la literatura en la materia señala que son una forma de premio por las actividades vinculadas al partido gobernante o a la excelencia académica, pero siempre por condiciones personales relevantes, entendiéndose que su nombramiento dura todo el tiempo que dure el mandato del presidente. Se afirma también que en ocasiones se trata de prestigiar una sede diplomática importante, pero descuidada, que es lo que en Argentina se dice sobre su embajada en el Perú, luego del enfriamiento de las relaciones ocasionadas por el contrabando de armas al Ecuador durante el periodo de Carlos Menem, cuando estábamos en contienda con ese país. Teniendo el nombramiento un carácter político, resulta obvio que quienes nombraron a Lynch como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República Argentina conocían de sus ideas políticas, que dicho sea de paso, él no había ocultado y que las había hecho explícitas en un pequeño libro en que explica qué es para él ser un político de izquierda, publicado en el año 2005. Así, su nombramiento como embajador no podía olvidar esa opción ideológica de Lynch. Específicamente, recibí instrucciones del presidente del Ministerio de Relaciones y del ministro de Relaciones Exteriores para que se empeñara en estrechar las relaciones con Argentina, promoviera la presencia del Perú en UNASUR y Mercosur y buscara mejorar la relación comercial que teníamos con ese país. Me parece relevante hacer mención a esa calidad política por la importancia que en el propio texto hace Lynch a la virtud de la militancia, a la que entiende como la dedicación a los asuntos de interés general a través de la política, y a la que considera un síntoma de vitalidad, militancia que sirve para confirmar los valores que él ha defendido y por los que ha luchado, esto es, la justicia social, los derechos ciudadanos y el interés por lo público. Esta circunstancia, que está debidamente expuesta en el libro, sirve para entender el contexto o para hacer un juzgamiento de las razones por las cuales posteriormente dejó el cargo de embajador y renunció. Y aquí quiero citar textualmente: ¿qué es para Lynch ser de izquierda? El objetivo de la izquierda, dice, es entonces establecer garantías sociales, jurídicas e institucionales para que todos gocen del bienestar material, por lo que apunta a combatir como problema central la desigualdad entre las personas. Y más adelante, ser de izquierda entonces, en América Latina y en el Perú, de ser demócratas que luchamos por la justicia social y buscamos reducir las profundas desigualdades que padecen la región y el país. De la lectura de su testimonio, podemos colegir que actuó abierta y firmemente en la búsqueda de esos objetivos, que, permítame decirlo, comparten otras personas de buena voluntad sin expresa afiliación partidaria.
Hay que tener presente que las principales tareas de la diplomacia son determinar objetivos de acuerdo al poder del país que se representa, recordando los objetivos de otras naciones y hasta qué punto son diferentes o compatibles con los del país que se representa. Para ello deben utilizarse los medios apropiados para la persecución de esos objetivos, tales como la persuasión o el compromiso. La acertada dosificación de estos medios es el arte tradicional de la diplomacia. Y creo pertinente afirmar que, tal como lo señala la doctrina, con relación al realismo y a la función diplomática, el agente diplomático realiza en su gestión tres funciones fundamentales. La simbólica, porque encarna la unidad política del país al cual representa. La legal, porque es el representante legal de su gobierno y habla, actúa y negocia en su nombre. Y la función política, porque es el ejecutante de una política determinada y a su vez informante de la realidad en la que le toca actuar. En otras palabras, el agente diplomático resulta así siendo actor y consejero en la implementación de la política que le imparte su Cancillería sobre la realidad del país en donde ejerce sus funciones. Es ojos, oídos y consejo. Y si bien el agente diplomático debe despojarse de su espíritu de cruzado, ello es para lograr los objetivos de política exterior en términos de interés nacional. Y a mí me parece que el testimonio de Lynch resulta con claridad que cumplió a cabalidad en Argentina las funciones que tradicionalmente se asignan a un agente diplomático. Muestra de ello fueron, y ya se ha mencionado, las gestiones vinculadas a la repatriación de bienes del patrimonio cultural del Perú, los acuerdos de la asociación, el acuerdo de asociación estratégica con Argentina en varias áreas, la realización de conferencias y debates en el que intervinieron reconocidos intelectuales peruanos vinculados a la vida y obra de ilustres compatriotas, el seguimiento de las labores del consulado. 350.000 peruanos viven en Argentina, la mayoría en pobreza y de muy distinta calidad educativa y personal. En un libro de homenaje al canciller Carlos García Bedoya, publicado en 1993, Carlos Alzamora efectúa algunas consideraciones que me parece son importantes recordar al presentar el libro de Lynch. Manifiesta Alzamora que la filosofía multilateral de la cooperación promovida por García Bedoya ha sido sacrificada al interés bilateral y ha dado lugar a la preeminencia del mercado, hacia una gradual uniformidad en los regímenes de regulación, pero que el éxito del liberalismo económico no ha significado que haya desaparecido la injusticia económica internacional. Frente a ello, se requiere tener presente los intereses en las negociaciones y que en este proceso siempre ha sido objetivo prioritario de los mejores políticos e intelectuales de la América Latina. Muchos han sido los intentos, hoy en parte frustrados, para lograrlo, y se ha olvidado que solo se negocia bien promoviendo la cohesión y la solidaridad, que son inseparables de la justicia interna y la internacional, siendo esta una visión irrenunciable en la buena diplomacia. Mirando hacia atrás, me parece sorprendente y desgraciada la circunstancia que en nuestro día se trate entre nosotros, en forma tan superficial y mezquina, los procesos de integración sudamericanos, que era un tema permanentemente vigente décadas atrás, cuando éramos estudiantes o nos iniciábamos en el mundo profesional. Creo que el testimonio de Lynch pone de manifiesto que en esta materia él ha sido un idealista con esperanza y que ha tenido muy presente las ventajas de unificar o conciliar los intereses comunes sudamericanos. Por cierto, en el curso de su labor como embajador surgieron otros temas vinculados a la política interna del Perú y que no por ser conocidos dejan de ser importantes,
Así, ya se ha dicho, tenemos la confirmación del poder que ostenta en temas que van más allá de su competencia específica del Ministerio de Economía y Finanzas. Telón de fondo de la desavenencia son, sin duda, el papel jugado por el neoliberalismo económico que, en opción de muchos, ha desvirtuado la esencia de lo político, reduciéndolo a una simple relación de intercambio, a una economización radical de la vida política, negando toda autonomía a lo político frente a las fuerzas del mercado. La limitación de la democracia a un mero conjunto de procedimientos neutrales, la existencia de una supuesta neutralidad del Estado, vacía toda sustancia política y la despoja de contenido ético. Frente a ello, la posición de Lynch y de muchos otros es de rechazo e inconformismo en las posiciones neoliberales defendidas por el MEF. Y son estas circunstancias, sin duda, las que están presentes durante el ejercicio de su cargo como embajador, pues ese neoliberalismo tiene una agresividad despolitizante en el terreno de la política internacional. Surge también el gran impacto de los medios de comunicación, concentrados a los que se ha hecho ya referencia. Justamente, la causa que da lugar a la renuncia a la embajada es un montaje periodístico que falta gravemente a la verdad y que presenta a Nicolás Lynch como un político favorable al terrorismo de Sendero Luminoso, como consecuencia de un acto sin importancia ocurrido en Buenos Aires, desconociendo los antecedentes de su lucha política contra ese flagelo, lo que es dura y emotivamente confirmado por su ex esposa, la señora Corinne Schmidt, en carta enviada al presidente de la República. Para apreciarla, y ya voy terminando, en su integridad la importancia del libro que hoy se presenta, deseo recordar que hace ya unos años, en una reunión social, Julio Kotler manifestó que una de las diferencias que él consideraba importante en la actividad política de los países anglosajones y los países latinoamericanos era que los primeros era frecuente que quienes hubiesen ocupado cargos públicos al término de su mandato escribieran o publicaran la versión personal de su labor y que eso constituía un ingrediente irreemplazable para conocer qué es lo que efectivamente había sucedido y cuáles habían sido los intereses contrapuestos. Esa práctica, decía Kotler, es muy poco frecuente en Latinoamérica, donde hay temor a revelar lo acontecido, debido a que buena parte de los cargos públicos han sido alcanzados por personajes en razón no de sus méritos, sino de su amistad con los que mandan, por compadrazgos o por intereses concretos no coincidentes con los intereses permanentes del país. En esta perspectiva, el libro de Lynch, cualquiera que sea el juicio final que sobre él tengan sus lectores, constituye un valioso aporte para acercarnos a conocer la verdad, nada menos que una misión diplomática de un país con el que tenemos antiguas relaciones y contactos. Aunque pueda calificarse de aventurada, la relectura del libro de Nicolás me ha parecido, desde la perspectiva nacional, la crónica de un derrotero anunciado, en el que el personaje central, superando sus dudas, ha aceptado un cargo público con la ilusión de cumplir determinadas metas que le fueron propuestas y con las que él coincidía, pero teniendo ya indicios de que no sería una fácil tarea. Se ve obligado entonces a superar la tristeza de la mediocridad aparecida, o algo más, en la reunión de UNASUR en Mendoza en junio del 2012, y enfrentando una situación cada vez menos auspiciosa, reitera, creo que acertadamente, y así lo dice la carátula del libro, que una embajada del Perú en el extranjero es siempre la casa de todos los peruanos. Finalmente, quiero decir que este libro, Misión en Argentina, más que un libro para presentar, es un libro para leer. Así pues, los animo a hacerlo. Sí, rápidamente. Con ustedes dejo al doctor Max Hernández.
En primer lugar quiero agradecer a Nicolás por no solo haberme invitado a presentar el libro, sino que al hacerlo me ha hecho leerlo con mucho cuidado y con mucha atención. Y quiero empezar diciendo una frase que figura en el libro. Nicolás habla de las razones del poder y de otras razones distintas, pero obviamente articuladas y entremezcladas. Yo estoy aquí esencialmente por razones de amistad, y porque es a través de la amistad con Nicolás que sé de su compromiso democrático, y sé que lo que hizo como embajador en Argentina fortaleció los lazos entre nuestra patria y esa otra patria que es también nuestra. Prestigió a nuestra embajada, siendo un embajador de fuste político en un país en el cual en ese momento la política era la actividad fundamental. Eso que quede perfectamente claro. Pero también he aceptado la invitación para decirle a Nicolás, de repente excusarme, no lo sé, que habiendo sido convocante con Baldo y con Pepe Rivero al almuerzo de homenaje por su nombramiento y de despedida días antes de su partida, no firmé la carta de respaldo a él por razones que voy a tratar de explicar, porque quiero aludir mucho más al trasfondo de todo esto que al montaje que se hizo. Y quisiera situar muy rápidamente los 13 meses que Nicolás fue embajador en una línea de tiempo que cubre más o menos 30 meses. Lo voy a hacer muy rápido porque es fundamental para desplegar lo que quiero decir. En el 2010, en marzo, Cristina Fernández vino a Lima y firmó el acuerdo de asociación estratégica entre Perú y Argentina. El 3 de octubre, Susana Villarán fue elegida alcaldesa de Lima. El 16 de diciembre, un candidato que hasta ese momento ostentaba un polo rojo, se puso un polo blanco. En el 2011, Nicolás nos cuenta que el 6 de abril Humala lo llamó en vísperas o minutos antes, por así decirlo, de la entrevista que tenía pactada con Rosa María Palacios. Entrevista que probablemente hubiera significado un importante caudal de votos para su candidatura. El 10 de abril fue la primera vuelta y el 28 de abril, hay que señalarlo también, se acordó el Acuerdo del Pacífico. Señalo esto para ir viendo cómo se estaba pintando la cancha. El 28 de julio fue la juramentación de Ollanta Humala y del gabinete real. El 24 de agosto fue nombrado Nico. Conversó en Torre largamente con quienes en ese momento ejercían las funciones en la Cancillería, y en octubre y noviembre vino acá a Lima Timerman. Visitó a Timerman. Esto es muy importante, porque en ese momento encontró la más calurosa, afectiva y emocionada respuesta de quien era canciller en ese momento de Argentina. Ahí me encuentro un incidente importante. Estando de visita Nicolás con la ministra de Débora Llori, el señor Silva Martino ingresó
y quiso darle lecciones de política comercial a la señora George. Y Nicolás lo que hizo fue apaciguar los ánimos de lo que estaba adquiriendo las dimensiones de un pleito a gritos. Pero lo serio era que ya en ese momento se veía una tensión brutal dentro del gobierno. Quienes representaban el quehacer político y creían en la cosa que había sido planteada en la primera vuelta, y quienes terminarían teniendo la sartén por el mango. Nos lo visita el canciller Hans Mayer, y en diciembre, el 10 de diciembre, el gabinete de Lerner renuncia. Miren cómo se van precipitando los hechos políticos. El 17 de enero, Movadef entrega esa carta y Nicolás lo comunica a Torretano. ¿Qué pasó con esa comunicación a Torretano? ¿Fue una comunicación de día a día o fue una comunicación señalando la seriedad del hecho? Fue un hecho que no era serio. Todo esto queda como una interrogación. El 10 de febrero recibe a la gente en Tierra y Libertad. El 11 de marzo, en Radio Master, señala que ha recibido una carta y dice una frase por la cual el señor Nicolás Lynch es condenado: que las embajadas del Perú son casas de todos los peruanos. Yo me imagino que debe ser un crimen de lesa humanidad y de leso patriotismo el que ha planteado Nicolás Lynch al decir que una embajada peruana es la casa de los peruanos. Entonces, aparece en ese momento ya un tema que va teniendo preocupaciones. Ya se han mencionado la cancelación de la visita del Monroe. Pero lo que yo digo es, ¿cómo se podría dar la descoordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores? Es decir, hay tal desorden en nuestro Estado, hay tal, perdonen la expresión, pero ya vamos a tener una congresista que va a defender esta posición implícita en lo que digo, pues un burdel más. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra que el Ministerio de Defensa invita, la Cancillería dice no primero, después dice sí, y al final Nicolás logra con su intervención evitar que esto pase? ¿Cómo fue eso entonces? No, eso es lo que dice Carlos, pero yo no digo eso en el libro. No, claro. Yo no estoy hablando solo del libro, estoy hablando de mi paz. No. Entonces, el 8 ocurren las pintas. Luego viene lo de UNASUR, donde nuestra presidencia pro tempore deja mucho que desear, pero hay un punto fundamental. Cuando Nicolás se encuentra con Rafael Roncaliolo, Rafael le dice: ¿y qué esperas, Nicolás? Somos los únicos dos izquierdistas que quedamos. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque quedaban dos izquierdistas en ese momento. Viene el tema del PIAR, que el señor Bedoya ya ha planteado, y viene luego la conferencia de ministros de Defensa, donde el general Cueto, o almirante Cueto, le dice que ya la política había sido diseñada de antemano. En octubre se presentan las firmas de revocatoria a Villarán y a los regidores. En noviembre también viene la elección de la comunidad peruana en Argentina y aparece el video el 2 de noviembre. Se le pide a Nicolás que venga, el 3 renuncia, del noviembre del 3 al 11 viene esta campaña mediática y el 9 de noviembre, en un gesto de señor de Nicolás Lynch, invita a sus amigos embajadores allá en Buenos Aires y abre su cava de vinos y piscos y la pone a disposición de sus amigos.
Eso hay que decirlo también, porque también es embajador, señor. Poco después, Javier Díaz-Canseco es suspendido por 90 días en sus funciones. El 17 de marzo viene el referéndum, el 15 de diciembre se plantea que Rafael Roncaliolo renuncie, no sabemos por qué renuncia, él dice que es por asuntos de salud y como buen canciller tiene que decir eso y tiene que sostener eso, pero en ese momento también el presidente de la República siente otro tipo de presión desde otro ángulo y también deja caer a otra persona que provenía más o menos de las mismas filas de Nicolás. En fin, muy poco después renuncia Rafael Roncaliolo. Ahora bien, yo les he infligido esta línea de tiempo por algo. Esto es la crónica de una traición, como dice el señor Bedoya, o es el derrotero anunciado de un fracaso. Yo quisiera detenerme en eso. Nicolás dice que había un problema de correlación de fuerzas, subrayado por Tapia, que había un problema de la falta de una base social movilizable. Planteaba la escasa distinción entre la ilusión por el poder y el camino certero. Plantea que había momentos en que había que simplemente lograr lo que se pueda. Plantea que un diplomático de relaciones exteriores le dice: cuídate que aquí todos son fujimoristas. Y plantea que en economía están los enemigos, cito la palabra enemigos, Luis Miguel Castilla y Julio Velarde, y también el Ministerio de Defensa. Ahora bien, Freud plantea que la ilusión es un error. La ilusión implica no haber evaluado adecuadamente las circunstancias. Winnicott plantea otra cosa. Winnicott dice que sin ilusión uno no accede a la realidad. La realidad monda y lironda es inaceptable si no se plantea un camino de ilusión. Entre la ilusión como error y la ilusión como fuerza para enfrentar problemas que sin ilusión no se podrían enfrentar, es que se ha jugado todo el asunto de Nicolás Linch. Y si creo que alguien puede hablar de traición desde el fondo de su corazón, es Nicolás Linch. Porque, como ha dicho Valdo Quesaria, fue nombrado como embajador político y por lo tanto tenía la confianza política del presidente de la República. Y por lo tanto, eso fue una profunda traición. Una profunda traición, pero yo me pregunto, quienes conocieron al señor Ollanta Humala de antes, ¿se sorprendieron de que fuera como fue? ¿Era esto tan absolutamente impensable? Cuando se había dicho poco antes que el Partido Nacionalista Gana Perú no era un partido, sino era una pyme familiar, como más o menos los hechos lo vienen demostrando. Entonces yo planteo también que se hizo una apuesta a una persona. Se hizo una apuesta a una persona esperando que esa persona cumpliera con lo que se creía que esa persona era capaz de cumplir, sabiendo que había una serie de evidencias que hacía poco menos que imposible que pudiera cumplir eso. Entonces, para mí hay también un punto fundamental, y es un punto fundamental que quiero subrayar, porque si seguimos hablando, creo yo, de enemigos, de traición, etcétera, si usamos el vocabulario entre Carl Schmitt y Laclau, la política va a estar absolutamente polarizada. Y Nicolás señala
que uno de los problemas en Argentina, con todo lo importante que es la movilización política en Argentina, ha sido una polarización durante tanto tiempo que ha desgastado en parte importante al país. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar eso que Richard Hofstadter llama, hablando de los Estados Unidos, el estilo paranoide de hacer política? Y Hofstadter dice que el estilo paranoide no implica que quienes hacen la política de estilo paranoide sean paranoides. No, es un estilo de hacer política. Un estilo que divide en los buenos y en los malos. Que plantea que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Por supuesto que yo creo que hay una gran división social y que pretender que no están los de arriba y no están los de abajo, que no hay un pueblo absolutamente abandonado y una oligarquía voraz, por supuesto sería de una falsedad absoluta. Pero hacer política, planteando un enfrentamiento sin una base social, movilizable, hacer política, pensando en ese momento que se podía confiar en alguien que ha demostrado que no era confiable y no ha pasado esto solo esta vez. Creo que nos hace reflexionar muy profundamente. Digo todo esto porque, reitero, creo que Nicolás Lynch ha hecho una embajada de lujo. Creo, en segundo lugar, que como siempre tiene el coraje de sostener lo que cree. Y gente como él hace falta. Lo que planteo es otra cosa. Lo que planteo es cómo podemos hacer política y no buscar enfrentamientos cuando se sabe además que es más fácil perder que ganar. Obviamente podemos tener héroes y los vamos a aplaudir. Seguramente que vamos a tener el honor de tener amigos que han sido maltratados y traicionados, pero creo que debemos pensar cómo situarnos en la política de otra manera. Esto es lo que quiero decirte, Nicolás. De verdad, con todo el afecto, te agradezco que hayas confiado en que diga lo que iba a decir, sin saber, por supuesto, lo que iba a decir. Muchas gracias. Bueno, para terminar, luego de agradecerle, por supuesto, a los tres comentaristas por sus palabras, trataré algunos temas muy puntuales. Lo primero, la importancia que tiene para mí haber escrito este libro, ¿no? De alguna manera es un punto de llegada. Yo no había escrito un libro de un contenido tan personal nunca en mi vida académica, en mi vida intelectual, ¿no? He escrito varios libros, varios de ellos bastante más voluminosos que este, no solo por el número de páginas, sino por el trabajo anterior, más concretamente la investigación social y política anterior que supusieron, de varios años, en fin. Pero este tipo de libro que tocaba mi experiencia personal y que necesariamente debía ser escrito en una clave personal, no era algo que se podía hacer de inmediato. Me tocó, y lo comentaba antes de que empezara esta presentación, me tocó digerir de alguna manera los hechos por algunos años para poder regresar a los documentos, regresar a las notas, poder conversar con gente con los cuales compartí esta experiencia para ir dándole forma a estas páginas, ¿no? Tampoco hubo un borrador, hubieron varios borradores, ¿no? Hasta que finalmente logré tener un texto que es el que ustedes tienen entre manos, ¿no? Para mí ha sido un saldar cuentas con una deuda interior, ¿no? Con una deuda interior que tenía
particularidades más específicamente dolorosas por la forma como se produjo mi salida de la Embajada del Perú en la Argentina, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la experiencia misma, ¿no? Era inevitable ligar la experiencia a mi vida política, ¿no? Y a cómo yo percibo esta vida política. Por supuesto que siendo el libro un relato, yo lo que hago básicamente es ubicar esa experiencia en un proceso, en una diacronía, ¿no? No sucede de la noche a la mañana. Uno no ve las cosas, no ve la película terminada el primer día, ¿no? La película se produce a lo largo justamente del tiempo en que se procesa la experiencia, ¿no? Y de muchas cosas uno se da cuenta cuando está escribiendo y cuando termina de escribir el libro, y también en el intermedio cuando se terminan de escribir cada una de las diversas versiones. O sea, se van poniendo de alguna manera las partes en consonancia, ¿no? Esta es una cosa muy importante cuando se escribe un libro de ese tipo, ¿no? Además, a los que hacemos política, a los que hemos dedicado nuestra vida al quehacer político, sabemos muy bien que la política no es una adivinanza, ¿no? Uno puede tener experiencia, puede tener convicciones, puede de alguna manera saber cómo se van a mover los actores y los temas en la política a partir de las diferentes coyunturas y momentos históricos en que se da, pero en realidad los desenlaces siempre son una novedad. Quizás el gran reto es adelantarse a lo que va a suceder, ¿no? Esa, si se quiere, es la grandeza en la política, y creo yo que es lo más difícil de lograr. Yo hubiera querido adelantarme a lo que iba a suceder en este periodo que cuento en el libro. Es más, creo que los problemas que tuve, si hubieron algunos que pudieran denominarse problemas, fueron producto de, a pesar de mi experiencia, no poderme adelantar a determinados hechos, ¿no? Luego, el grupo humano del cual estuve rodeado de un grupo humano extraordinario, ¿no? Quiero decir acá, sobre todo en esa persona, en la persona de Lilian Bayón, la embajadora Lilian Bayón, en estos momentos, que fue la jefa de la Cancillería de la Embajada, la jefa del servicio diplomático de la Embajada del Perú en la Argentina, que tuve una extraordinaria colaboradora, ¿no? Que me hizo ver lo que puede ser un gran funcionario público, ¿no? Y quiero agradecer una vez más, y en su persona, a las personas que me ayudaron en esos años. También a Osmar González, ¿no? También presente, que es una persona a la que yo convencí que me acompañara como agregado cultural. Y no solo fue un consejero cultural, también fue un consejero en diversas esferas de la política y de la vida durante nuestra estadía en Buenos Aires, ¿no? Pero, digamos, con ese gran equipo, hay también varias otras personas acá que lo conformaron. Con ese gran equipo creo que buscamos cumplir una función que lógicamente tenía aspectos rutinarios, ¿no? Como aprendí más concretamente en el día a día de esa gestión diplomática, como también aspectos extraordinarios, ¿no? En los que lógicamente la característica de embajador político que yo tenía salía más claramente a la luz, ¿no? Y al mismo tiempo también resaltar una cosa que hago en el libro, resaltar la Argentina que conocí, y en particular el Buenos Aires que conocí. Yo había estado muy poco tiempo en Buenos Aires, una vez 3 días y otra vez 8 días, ¿no? Prácticamente no conocía ni la ciudad ni el país, y para mí fue un encuentro, debo decir, un encuentro latinoamericano extraordinario, y un encuentro con latinoamericanos extraordinarios, ¿no? Donde ese arquetipo, o esa invención, diría más bien,
del argentino de los chistes, del argentino sobrado, que todo lo puede, no existía más, o no había existido nunca, ¿no? Por lo que yo encontré en las calles de Buenos Aires, en las calles de Mendoza, de Rosario, en fin, de San Juan, de diferentes ciudades que visité, sino por el contrario, una Argentina amable, una Argentina muy ciudadana, ¿no? Con gente, sobre todo, muy consciente de sus derechos y por eso muy organizada, ¿no? Por contraste con lo que desafortunadamente pasa en su país. Y en ese sentido muy atenta a los detalles del debate público, de los temas de debate público, y por eso muy protagonistas de su democracia, más allá de que tuvieran una u otra posición política, ¿no? Y eso para mí fue una impresión grata. También, por supuesto, la virtud de la militancia, lo que yo en el libro denomino la virtud de la militancia, ¿no? Que es una cosa que ha caído en desprestigio quizás en nuestro país con el predominio neoliberal en la política, ¿no? Allá no, allá el compromiso desde un punto de vista con los temas y las realidades del debate público es fundamental. Es una cosa que distingue a las personas, que distingue a las colectividades, y en ese sentido, esa Argentina que viví fue para mí una escuela, ¿no? Es verdad que en América Latina tendemos a caer en el entendimiento de la política como exclusiva polarización, ¿no? Y que parte del arte de la política es entender que es en democracia, competencia, cooperación, pero nuestras democracias pues están todavía agarradas por nuestras diferentes guerras, están todavía invadidas por nuestras diferentes guerras, para usar dos términos bélicos, ¿no? Y por lo tanto también desafortunadamente nos traen la confrontación, y hay que saber moverse en la confrontación, ¿no? De hecho, desafortunadamente, el desenlace, y a él voy a entrar, que yo señalo en este libro, tiene que ver con la confrontación. Creo sí que hay que establecer una dialéctica entre cooperación, competencia, confrontación, pero si algo creo que me faltó es ser más afilado en la consideración de mis enemigos. Me hubiera ido mejor, ¿no? No tuve desafortunadamente ese filo. También me fallaron los reflejos quizás. No sé si será el exceso de experiencia, la edad, qué cosa, ¿no? Seguramente que mi contribución a poner el récord derecho, haciendo una traducción abusiva del inglés, ¿no? Va a ser muy pequeña frente a las 4 o 5 carátulas que me regaló el diario El Comercio para mi popularidad infinita, ¿no? Porque es indudable que es imposible pues remontar a un periódico de circulación nacional un fin de semana con el tiraje que en esos días tiene el diario El Comercio. Pero por lo menos a algún investigador en el futuro, cuando ya nos olvidemos de estos hechos y no estemos por acá, que se encuentre con el libro, podrá leer otra versión de lo que sucedió. Y por último, para concluir, es duro pasar por esta experiencia, casi que no creo que haya nadie que quiera pasar por una experiencia de este tipo, pero es verdad, algunos me dicen que yo exagero cuando hablo de que se pretendió mi liquidación política y que, en fin, me sentí cerca de ese momento y eso fue algo muy desagradable, pero así lo sentí, así lo viví, ¿no? Y es indudable que uno sale pues, me visitó muchas veces en la cabeza la palabra fortalecido, pero no la puse en el colofón, porque no es exactamente fortalecido como uno sale de este tipo de pateaduras, uno sale magullado, ¿no? Sin embargo, sale pues con elementos para poder hacer en el futuro lo que Marx me propone, ¿no? Que es no solo recordar a Winnicott para poder entrar con la ilusión a la realidad, sino también
afilar la experiencia política de tal manera que uno tenga mayor capacidad de anticipación. Y por último, no me queda sino agradecer a los que se solidarizaron conmigo en esos momentos tan difíciles, ¿no? Es algo de lo que uno se acuerda para siempre. Muchas gracias. Una cosita más. Quiero, por dos razones, agradecer a Chachi Sanciviero, no solo la dueña, sino la lideresa de este espacio cultural que es la Librería del Virrey, tan importante. Las razones son, primero, porque me orientó en la forma como publicar este libro, ¿no? He estado con varios meses con el manuscrito bajo el brazo y no ha sido fácil encontrar una editorial que lo publique, ¿no? Y qué mejor que el consejo de una librera con la experiencia de Chachi. Y también las gracias por habernos brindado el local esta noche. Gracias, Chachi.